Pues vamos a continuar donde lo habíamos dejado con este problema. Y os animo eso a las preguntas. He estado con vuestra compañera que me hizo la primera pregunta. Si me seguís preguntando, yo puedo, deseo ayudaros más a clarificar las cosas. O sea, que no dudéis nunca en, si hacéis una pregunta, volver a preguntar sobre lo mismo. Eso no hay nada malo en ello, todo lo contrario, porque significa que estáis pensando en lo que yo he dicho. Bien, llegábamos en este problema, que quería terminarlo para que no os quedéis al principio con ese mal sabor de boca. Sin movimiento teníamos que analizábamos para que no hubiese movimiento relativo entre el soporte y el bloque. Llegábamos a que la fuerza de rozamiento, que tiene que ser estático, si no hay movimiento, necesaria para que eso ocurriese era, si no me equivoco, igual a mg, siendo, ¿no? Eran todos de la misma masa. Entonces, lo que hacíamos era comparar. En ese momento decíamos, esta fuerza de rozamiento estática es menor o igual o mayor que la máxima posible. Y esa fuerza máxima posible, estática máxima posible, viene determinado por cómo es la fuerza normal entre los cuerpos y el coeficiente de rozamiento, cómo están depulidos. Y teníamos el coeficiente de rozamiento estático por la normal. La normal era el peso, es decir, que teníamos mu estático mg. Y ahora decíamos, vale, vamos a ver si esto es posible. En el caso de que esto sea 0,5, evidentemente eso no se cumple. mg no es 0,5, no es menor que 0,5 mg. Por lo tanto, no es posible. Eso quiere decir que el rozamiento, que hay movimiento relativo, es decir, que un instante posterior, después del inicial, todo lo pequeño que queráis, ya un cuerpo y otro tendrán diferentes velocidades. Si hay movimiento relativo, el tipo de rozamiento, el tipo de rozamiento es el cinético. No es que haya dos, que es lo que estábamos comentando. No es que haya en los problemas yo ponga dos vectores, rozamiento cinético y rozamiento estático. No, es rozamiento. ¿Cómo es ese vector? Depende de cómo es el movimiento relativo. Y otra cosa así importante, que no es tan sencillo un problema bonito. Si cojo un bolígrafo y una hoja sobre la mesa y tiro de la hoja, ¿hacia dónde se va a mover el bolígrafo? Hacemos la apuesta. Ahora estamos al principio. ¿Cómo la intuición? Estamos con este problema, es directamente relacionado con eso. A ver si con un bolígrafo. Estaba mirando al de nuestro compañero, que redondo, es el rojo. Estaba mirando el tuyo rojo. Luego te lo paso con alcohol. No, porque si me lo dejas. Ahora con la situación de pandemia, ya sabes. Es que los míos tengo bolígrafos, pero tienen toque. Vamos a cogernos para que no digáis que no se experimentan estas sinápticas. Vamos a poner que lo veáis bien. Vamos. Apuesta. Yo voy a tirar hacia allá. ¿Hacia dónde? Después de un segundo o dos, más, ¿hacia dónde se va a mover el bolígrafo?
Estábamos con la apuesta para probar la asignatura. Piro, ¿hacia dónde el bolígrafo? ¿Hacia allá? Hacia allá, ¿no? Yo creo que se queda. Todo, ¿no? Todo el mundo. La intuición os está jugando una mala pasada. Y ahí tiro demasiado. Y esto no sé si gira, sí. Vamos a marcar que no haya trucos. ¿Habéis perdido? Sí, claro. Con respecto a la hoja, ahí es donde viene lo curioso. Ahí tiré muy rápido incluso. Voy a tirar más lento. La posición sigue siendo hacia acá. ¿Lo veis? ¿Os quedáis así sorprendidos? Claro, si os montaseis sobre la hoja, ahora marco yo, marcaría yo sobre la hoja con una marca. Sobre la hoja, el desplazamiento sí ha sido en esa dirección, sentido, pero respecto a la mesa, en el otro sentido. Muchas gracias, Omar. Bueno, estábamos entonces con este tipo de problemas. Fijaos. Entonces, ¿hacia dónde? Lo habéis visto, ¿no? Más o menos. ¿Hacia dónde? El bolígrafo estaba quieto respecto a mí, el observador respecto a vosotros. Se ha desplazado en este sentido sobre la mesa. La fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde apuntaba? Si tiene velocidad cero y se ha movido hacia allá, no ha quedado más remedio que en el mismo sentido. La fuerza de rozamiento estaba actuando en este sentido. Claro, ¿y cómo es posible que es relativo al papel se moviese hacia el otro lado? Porque eso le imprime una rotación al bolígrafo. Es decir, sobre la hoja está rodando, pero no tan rápido como el movimiento de la hoja sobre la mesa. En ese problema, si yo preguntase inicialmente... Sí, no pasa nada, gracias. Casi me da un pasmo la primera vez que me pasa esto. Mi corazón no está acostumbrado a estas cosas. No digo por este señor, sino que me hagan caso. Vale, es una broma. Si yo hubiese dicho en este problema con el papel y el boli, ¿hacia dónde apunta, sin hacerlo? ¿Hacia dónde va a actuar la fuerza de rozamiento estática o cinética, dependiendo de si rueda sin o con deslizar, con deslizamiento o sin deslizamiento? ¿Hacia dónde hubieseis dicho? Yo creo, apuesto a que todos hubieseis dicho que la fuerza de rozamiento está actuando en ese sentido, donde estoy apuntando yo, ¿no? Claro, si eso es así, entonces el bolígrafo se hubiese acelerado respecto a la mesa en ese sentido, en el mismo sentido. No queda más remedio. Pero acabáis de ver, más o menos bien, que se ha movido en sentido contrario. Eso implica que la fuerza de rozamiento no tenía el sentido que vosotros intuitivamente estabais pensando, que era aquel, sino el contrario. Cuidado entonces, eso es una advertencia, cuidado con la fuerza de rozamiento, que es bastante más
cuidado. Cuidado con la intuición. A veces la intuición está bien, pero hay veces que la intuición, como por ejemplo en este caso, no te lleva a... Vamos a ver. Fijaos lo que... Ahora hago un diagrama de eso, de lo que acabo de hacer en el aula. La hoja de papel, la mesa, y el bolígrafo, el cilindro. Y yo he tirado de la hoja de papel de esta manera. Entonces, ahora viene el asunto de pensar. Vamos a ver, tengo rozamiento. ¿Hacia dónde va a actuar? El rozamiento es tangencial a la superficie de contacto, es decir, horizontal. Perfecto. Aquí es hacia la derecha o hacia la izquierda. La cuestión es, imagínate que no hay rozamiento. Quítalo. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde se movería este cuerpo respecto a la hoja? Claro, ahora es respecto a la hoja. Eso es como si yo me montase en la hoja, ¿no? Claro, este cuerpo respecto a esta persona sobre la hoja, si no hubiese rozamiento, se estaría desplazando respecto a la hoja en ese sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, y ahora uno dice, ¿qué va a hacer el rozamiento? Oponerse a ese movimiento que habrías si no hay rozamiento. Se opone. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento tendría ese sentido. Justo el que acabamos de observar al hacer el experimento, entre comillas, con el bolígrafo. Claro, al tener esta fuerza de rozamiento aplicada aquí, lo que le imprime, lo mismo que en la bola de billar, es una rotación. Claro, entonces uno dice, va a rodar sobre el papel. Claro que rueda sobre el papel. Rueda sobre el papel de tal manera que sobre el papel se mueve respecto al papel en este sentido, pero respecto a la mesa en el sentido contrario. Vale, volvamos al nuestro. Teníamos por aquí... Bueno, rozamiento cinético. Ahí ya, en este caso, tendríamos diagrama del cuerpo libre para cada uno de ellos. Pero fijaos que ahora hay un intercambio entre los dos problemas, entre los dos casos. Mientras que en el primer caso, con la suposición, nosotros imponíamos que las aceleraciones del bloque y el soporte fuesen la misma, es decir, que ahí no teníamos dos incógnitas, sino una. La incógnita era cómo sería la fuerza de rozamiento estática. En este caso, la aceleración del bloque y la aceleración del soporte son dos incógnitas. A cambio, sabemos cómo es la fuerza de rozamiento, porque es cinética y tiene un valor por la normal. Es decir, que estás intercambiando incógnitas. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Cuerpo libre más leyes de Newton. Aplicarle las leyes. Pues entonces tendríamos... Para el soporte, tendríamos el peso del soporte, tendríamos la fuerza normal que ejerce la mesa sobre el soporte. ¿Qué más tendríamos? La fuerza normal que ejerce el bloque sobre el soporte, vamos a llamarlo N', ¿no? Porque tengo esta superficie de contacto y esta superficie de contacto, más tenemos la tensión en la cuerda, pero la cuerda está actuando
tirando por arriba y por abajo. Y nos queda la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde? La fuerza de rozamiento que ejerce el bloque sobre el soporte. Fuerza de rozamiento. No, ya estamos con rozamiento cinético, estamos en el caso en el cual no se cumplía esa condición. No, aquí estoy haciendo el diagrama del cuerpo libre del soporte. Ahora haré el del bloque. Fíjate que la tercera ley de Newton se aplica. Si el soporte hace una fuerza sobre el bloque hace una fuerza sobre el soporte, que es igual en dirección, igual en magnitud y sentido contrario. ¿De acuerdo? Ahora verás el diagrama del cuerpo libre del bloque. El bloque que teníamos por ahí encima. Cogeríamos y diríamos, vamos a ver, el peso del bloque. ¿Qué más tenemos? La fuerza normal que ejerce el soporte sobre el bloque. Claro, si aquí lo he llamado N' hacia abajo, ¿no? Tengo que poner menos N'. O llamarlo de otra manera. ¿Habéis visto aquí? N'. No puedo poner N' lo mismo. Si lo llamo lo mismo, son dos vectores diferentes. Sí, la misma dirección, la misma magnitud, pero sentido contrario. O sea, que ahí estoy aplicando la tercera ley de Newton. Si el bloque ejerce una fuerza sobre el soporte ejerce una fuerza sobre el bloque, de esa manera. Sí. ¿Por qué en el diagrama del soporte la N' no sería el peso del bloque? Ya estás dando pasos hacia adelante. Eso, N, las normales, son incógnitas, que vamos a determinar a partir de la segunda ley de Newton. Claro, en este caso tan sencillo, ya que es un plano horizontal, no hay aceleración horizontal, eso significa que la suma de la componente vertical de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, te saldrá que N' es mg. Pero cuidado, que N en magnitud va a ser 2mg. ¿De acuerdo? Es decir que, como siempre, cuidado, las normales son incógnitas. ¿Cómo las vas a determinar? A partir de las ecuaciones del movimiento. Si cometieses el error, fuese una superficie horizontal y me pones el peso, pues ya estaría todo mal. Pero tú mentalmente estás diciendo, bueno, es que la normal tiene que ser el peso. ¿Por qué? O sea, le doy la vuelta a la tortilla. Vuestro compañero dice, pero esa normal que pones no sería el peso. Y yo te diría, demuéstralo. ¿Te sirve eso como...? Claro, entonces dirías, ¿y cómo demuestro yo eso? Que son iguales. Con la segunda ley de Newton, claro, por supuesto. O sea que mucho cuidado con qué se sabe y qué es una incógnita que vas a deducir. Bien. Uy, teníamos aquí. Más fuerzas teníamos. En la cuerda, ¿no? Está tirando hacia allá. O sea, las longitudes de los dos vectores aquí los estoy poniendo a voleo, no. Y aquí, hombre, si uno dice, aquí pones T y T, si quieres ser un poco, vamos a poner un menos T. Por ser un poco coherente, si pongo N' y menos N', y aquí pongo T y aquí pongo T, pues no es bonito, ¿no? Tienes que ser coherente en la notación. Hombre, si yo lo digo de palabra, lo podríais entender, ¿no? Pero imaginaos que ahora me lo estáis escribiendo vosotros en un papel y no me lo decís. Y yo veo eso.
Yo no supongo nada. Lo que veo es lo que va a misa. Si se me explica, pues entonces lo puedo entender, pero si no, ¿de acuerdo? O sea, que razonarlo no es soltarme un rollo sobre la vida de uno. No tengo ningún interés, sino la claridad en los razones. Muy bien. ¿Qué más teníamos? La fuerza de rozamiento, que ejerce el soporte sobre el bloque. Si aquí la he puesto de esta manera. Claro, si pongo aquí F de rozamiento cinético, entonces aquí tendría que poner menos, si lo estoy llamando de esa manera. Más fuerzas. Nos queda algo, es muy importante. Lo mismo que en el caso del comentario de la pregunta que puso vuestro compañero, decir, bueno, me quito una T. Si el diagrama de fuerzas está mal, entonces nos podemos olvidar, porque nos va a salir algo mal seguro. Bueno, pues uno piensa decir, vale, las fuerzas de contacto las tengo, el peso lo tengo, la cuerda la tengo, pues estoy en un sistema de referencia inercial, no hay fuerzas ficticias que valga todavía, ya está. Nos queda otro cuerpo, el que estaba colgando por ahí, ¿no? Entonces tendríamos ahí el peso. Y aquí, claro, si uno está queriendo dar la notación bien, aquí ya no puedo poner T ni menos T, porque es otra dirección en el espacio. Tendría que poner, si queréis, una T'. ¿Entendéis? Porque ese vector tiene otra dirección, ahí ya no puedo poner. Claro, eso sí. Esto, porque yo lo digo en el enunciado, que la cuerda es de masa despreciable, que las poleas son ideales, entonces la tensión a lo largo de la cuerda permanece la misma, es uniforme. Entonces esto que estoy escribiendo aquí es porque me lo está diciendo el enunciado. ¿Algún problema con esto? Ya tendríamos ahora segunda ley de Newton. 2T más N más N' más mg igual a la masa por la aceleración del soporte. Aquí, ¿qué tendríamos? Una fuerza, mg, más la otra fuerza. Fijaos que lo estoy poniendo adrede. Suma vectorial más menos n', y como siempre me quedo aquí, vamos a ponerlo un poco mejor en otro lado. Aquí. ¿Perdón? Sí, un segundo. Aquí me faltó la fuerza de rozamiento cinético. ¿Sí? Perdonad. 2T, N, N', mg y la fuerza de rozamiento cinético, que se me había olvidado. Tengo todas igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque. Vamos a llamarlo la aceleración del bloque. Segunda ley de Newton. ¿Para qué? Tendríamos T' más mg igual a la masa de este bloque, que era m. Vamos a llamarlo bloque 2. Este era el bloque 1. Ya tengo las tres ecuaciones. Ahora tendríamos que poner los ejes o decidir las coordenadas que voy a utilizar en ese sistema de referencia para cada uno de los bloques.
Si queréis hacia abajo o hacia arriba, me da igual, ¿eh? Sí. Pero un poco más alto, que con ese trastón. La fuerza de rozamiento es la existente entre el soporte y el bloque 1. Porque os recuerdo que entre el soporte y la mesa no había rozamiento. Si no, tendría que añadirla también, ¿eh? Complicar el problema, vamos, por otro lado. Muy bien. O sea que tendríamos aquí X, y con eso quiero decir descomponer en cada una de las direcciones. Y aquí realmente solo tenemos el movimiento vertical en Y. Muy bien, incógnitas que tenemos. Tenemos T, la magnitud de la tensión, incógnitas, vamos a ponerla. T, 1. Tenemos N, la magnitud de la normal que ejerce la mesa sobre el soporte, 2. Tenemos N', la magnitud de la fuerza normal que se ejerce entre el bloque y el soporte, 3. Más. Bueno, la fuerza de rozamiento cinética, sí, ciertamente. Entonces, vamos a ponerla. Vamos a hacerlo como fuerza de rozamiento cinética. La magnitud. 4. Más. ¿Qué más tenemos? Las aceleraciones. A ver, vamos a ponerlas por aquí. Tenemos la aceleración del soporte, componente horizontal. Tenemos la aceleración del bloque 1, horizontal, porque no es vertical. Y la aceleración del bloque 2, vertical. Estoy poniéndolo escalares, para que veamos claramente cuáles son. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T' era T, la tensión en la cuerda. Si puedes ponerla, no hay ningún problema, pero entonces tienes que añadirme esta ecuación. ¿De acuerdo? Es decir, que no tendría problema en eso, porque lo que tengo que ahora hacer es cuadrar las incógnitas con las ecuaciones. Si no cuadran, algo hemos hecho mal. Hemos hecho una lista de esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver si tengo 7 ecuaciones escalares, 7 incógnitas escalares, 7, 2 aquí, 2 aquí, 4, y una aquí, 5. 5 ecuaciones frente a 7 incógnitas. Ahí es donde justo dije, ¿lo meto ahora? No, voy a dejarlo como decías tú. Eso es imposible, salvo que me des más información, más ecuaciones. Efectivamente, es que tenemos una ecuación más, ¿no? Que la fuerza de rozamiento cinética en magnitud era el coeficiente de rozamiento cinético por N'. Otra ecuación escalar más, esto es un escalar. Ya tengo 6 ecuaciones escalares, 7 incógnitas. Sigue sin cuadrar. ¿Perdón? No, N y N' iguales. No, ahí ya no te doy la razón. Primero, ¿veis todos claramente que hasta ahora, bueno, he hecho el orden, dejémoslo, no ha sido mi mejor día en el orden en la pantalla? ¿Os ha quedado claro que hasta ahora tengo yo ahí 6 ecuaciones escalares y 7 incógnitas? No os engaña, o sea, ahí podía intentar, pero no. Entonces, ahí, es que ahí tiene que haber otra ecuación más. ¿Y cuál es esa ecuación? Sí, tú lo estabas diciendo, ¿cuál? No, ahí ya te has bajado el tono de voz, que la aceleración vertical...
amiga, por eso bajabas la voz. Que la suma, digamos lo más alto, que la aceleración vertical, magnitud a sub 2, está diciendo algo acerca de la suma de las aceleraciones de los otros. O sea que A2 igual a soporte más A1. Pero sí lo estabas diciendo. No, vamos a dejarlo claro. Equivocarse es lo mejor. Equivocarse significa aprender. Lo que ha hecho vuestra compañera está genial. El resto es el que lo está haciendo mal. Porque tú estás pensando en ese momento. El resto, una parte me voy a permitir quizás la ofensa, no me lo toméis a mal, una parte entre vosotros no está a otra cosa, no está pensando. Entonces, equivocarse es el camino de aprender. Ahí ya, en cuanto estaba hablando, bajó el tono de voz porque se estaba dando ella misma cuenta que ahí no iba muy bien la cosa. Hay una ligadura, volvamos otra vez al temario, ¿no? Tal como lo pongo, la cuerda. ¿Tú qué dirías entonces acerca de las aceleraciones? Es ahí, fíjate ahí, exactamente. La del bloque 1, teníamos aquí, es que no tengo más sitio. Vamos a ver, para verlo claramente, no vaya a ser, teníamos plac, y plac. La cuerda está tensa. Inextensible, cuerda inextensible, está tensa. Entonces la aceleración de esto, fijaos, ¿qué diríais entonces aquí? ¿Cómo son las aceleraciones? ¿Del bloque o del soporte? Ahí soy un poco malo, os estoy intentando... ¿Seguro? Pensad. Eso es donde ahí os quería dejar. Pensadlo. Dije, no lo voy a terminar. Este es el momento donde os falta esa ecuación. Tiene que estar bien. Pensadlo y si queréis el miércoles, en ese caso, lo discutimos. Pero ahí con esto os estoy obligando. ¿Qué ocurre? Necesitamos una ecuación más que nos relacione qué asco, que nos relacione las aceleraciones, una ecuación escalar. Hay que encontrarla. Una vez que tengamos simplemente eso, 7 ecuaciones, 7 incógnitas, voilà, ya está resuelto. Pero pensadlo ahora un poco. ¿De acuerdo? No, ya no, o sea, digamos, ahora tenéis que pensarlo. Os advertí, no lo iba a terminar del todo, este es el momento. Muy bien. Pues pasemos... Uy, me queda qué poco tiempo, siempre me pasa lo mismo. Vamos a ver. Un poco por aquí. O sea, esto me está sirviendo para recordar las leyes de Newton con este ejemplo. Bien. Leed el tema 1. Sistemas de referencia, también tiene relación directa con las leyes de Newton. Hay algo que no viene en el tema 1 directamente, que yo pongo sí en el temario, que quise poner ahí ligaduras, grados de libertad, ecuaciones del movimiento sí viene en el tema 1, ecuaciones del movimiento, la segunda ley de Newton.
¿Qué son esto de las ligaduras y grados de libertad? Un poco vamos a explicarlo. En un sistema mecánico. A ver, de la forma más intuitiva. Pensemos con ejemplos. A ver, un cuerpo puntual. O sea, una partícula que se mueve en el espacio tridimensional, del espacio más el tiempo, 3D. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el volumen aquí del aula, una tiza, suponiendo que fuese. ¿Cuántas coordenadas necesito yo para determinar? Primero, la pregunta es, un poco más lento. Tengo la tiza, ¿no? La puedo ponerla en cualquier punto del volumen del aula. ¿Bueno? ¿Entendido? ¿Cuántas coordenadas? Es decir, que tengo libertad de moverla por todo el volumen, en 3 dimensiones. ¿Cuántas coordenadas necesito yo para determinar la posición de esa partícula? 3, ¿no? Estamos pensando en coordenadas cartesianas, no tienen por qué ser cartesianas. Pero no hay ningún problema. Uno dice, hombre, vaya una tontería, Miguel. 3. Es decir, que una partícula, cuerpo puntual, en este caso, tiene 3 grados de libertad. Tiene 3 grados de libertad y necesitamos 3 coordenadas para determinar su posición. Vale. Pero ahora pensemos lo siguiente. Para determinar su posición, necesito 3 coordenadas, por ejemplo, coordenadas cartesianas, X y Z, ¿no? Necesito 3. Yo sé cómo es en cada instante de tiempo y ya sé dónde se va a encontrar. Vale. Pero ahora tengo otro problema diferente, imaginaos. Tengo una mesa horizontal, o mejor 2 tablas, para forzar, ¿no? Y entre ellas tengo mi partícula. Con eso lo que estoy haciendo es forzar a que esa partícula, ese cuerpo puntual, ya no pueda moverse libremente por el espacio tridimensional, sino que está forzado a moverse en un espacio en 2 dimensiones. Dentro del espacio tridimensional lo estoy forzando. ¿Cómo lo fuerzo? Poniéndolo entre los panes de un sándwich. ¿De acuerdo? Me lo está diciendo el problema. ¿Cómo de libre es este cuerpo puntual para moverse? Uno dice, ya no es 3 dimensiones, ya solamente en 2. ¿Cuántas coordenadas? Y ahí viene el momento. ¿Cuántas coordenadas necesito yo para determinar la posición? Pues uno dice, hombre, si pones uso coordenadas cartesianas y esto le llamo el plano donde se va a mover, el plano XY, solo necesito 2. Es decir, que tienes 2 grados de libertad. Has restringido en un grado de libertad el movimiento. ¿Cómo lo has logrado?
Ahí viene la pregunta, ¿y cómo has logrado restringir el problema? Pues con ligaduras. ¿Cuáles son las ligaduras? Las tablas, esas dos tablas que tengo ahí. Claro, eso significa que para mantenerlo en ese plano, lo que ocurre es que esas tablas ejercen una fuerza sobre ese cuerpo puntual, de tal manera que es imposible que ese cuerpo puntual se salga de esas tablas. Hombre, uno dice, en un problema, digamos, de estos en el plano, vaya una tontería. Vamos a verlo, a ver si lo entendemos, en un péndulo. Desde un plano tengo una barra rígida de longitud determinada. Y en el extremo tengo mi cuerpo puntual. La barra tiene longitud L. ¿De acuerdo? ¿Cómo de libre es esta bola para moverse en el espacio? Ya, por ejemplo, aquí en el aula, ¿cuántas? ¿Cómo de libre es? ¿Cuántas coordenadas necesito yo para determinar la posición? Mal. He sido malo ahí, yo lo he hecho adrede. ¿Por qué solo tiene una? No he dicho una, he dicho, he oído una, ¿no? ¿Cuánto habéis dicho? Una, me pareció oír, ¿no? A lo mejor me he equivocado yo al oír, pero yo he oído una y yo he dicho, eso está mal. Dos. Necesito dos parámetros. Dos coordenadas para determinar la posición. Claro, uno dice, pero en este caso, coordenadas cartesianas, X y Z, son tres. Claro, pero hay una ligadura y te obliga a que se cumpla que x cuadrado, si yo pongo aquí el origen de coordenadas, más z cuadrado, yo tengo aquí eje x, eje y, eje z, sea igual a L. Es decir, que si tú puedes hablar de coordenadas cartesianas x y z, pero no son independientes entre sí. Esta es la ligadura. ¿Y cómo en coordenada? Pero aquí quizás sería lo que comenté el día pasado, si no me equivoco. Quizás sería más conveniente en este problema utilizar otro tipo de coordenadas, donde se ve más directamente, en este caso, las coordenadas que salen de manera natural son las coordenadas polares esféricas. Con dos ángulos, latitud, longitud, en la superficie de la Tierra, yo tengo determinada la posición. Si nosotros estamos obligados a movernos sobre la superficie terrestre, suponiendo una esfera, que sea esférico, ¿no? Entonces, ¿cuántas coordenadas necesitas para determinar la posición? Latitud, longitud. Dos, que son precisamente las coordenadas polares esféricas. La latitud, bueno, correspondiente a la colatitud. ¿Se entiende? Dos, no. Claro, ¿por qué hubo personas que dijeron una? Porque estaban añadiendo una ligadura que yo no puse. Yo no dije en ningún momento que el movimiento estuviese constreñido por la barra y además en un movimiento vertical. ¿Dije lo del movimiento vertical? No. Ni siquiera hablé de la gravedad. Ahí estaban añadiendo esas personas otra ligadura adicional. Como veis, cada ligadura restringe, por decirlo así, en uno el número de grados de libertad de coordenadas necesarias para determinar, o de parámetros necesarios para determinar la posición. Claro, en este caso tenemos esta ligadura que es la barra y, por supuesto, tenemos fuerzas de ligadura.
la fuerza que ejerce la barra sobre la bola, la partícula esta, va a ser siempre tan intensa, lo suficientemente intensa, como para que se cumpla siempre que se encuentra a la misma distancia de aquí del origen. ¿De acuerdo? Problema. O sea, que va a haber fuerzas de ligadura. Claro, la de las cuerdas, como en el otro problema, lo de la fuerza normal, todas esas son fuerzas de ligadura, que te obligan a que los cuerpos se muevan de una manera determinada. Si uno aplica las leyes de Newton, naturalmente las fuerzas de ligadura te aparecen, ¿no? Es decir, que son incógnitas. Claro, pero hay veces que a uno no le importan las fuerzas de ligadura. O, como habéis visto en este problema, las fuerzas de ligadura lo que añaden es complejidad al problema, porque son incógnitas a determinar. Lo que va a ocurrir es que en el desarrollo de la mecánica clásica se encontró la forma, la mecánica de Lagrange, de evitar eso. Es decir, en la mecánica de Lagrange lo que vamos a tener, adelantándome a lo que... ¿Cuál va a ser el objetivo? Precisamente expresar las ecuaciones del movimiento sin que aparezcan las fuerzas de ligadura. Sí, nosotros sabremos que es lo suficientemente intenso como para... pero ya no te aparecerán. Solamente aparecerán el resto de fuerzas que no son de ligadura. Desde el punto de vista de otras asignaturas, o sea, para la mía, van a ser lo suficientemente intensa la barra que ejerce, la fuerza que ejerce la barra sobre la bola, no tendré ningún problema. Pero claro, uno piensa que la barra está hecha de un material y que solo puede resistir o alcanzar una fuerza máxima, ejercer una fuerza máxima. Entonces, ahí sí vendría el problema de decir, ¿será capaz esa barra hecha de aluminio aguantar el movimiento de este cuerpo puntual, de esta bola en el extremo? Esa es una pregunta adicional que se hace uno después, pero primero necesitas saber cómo es el movimiento de esta pelota. Vale. Fuerzas de ligadura, grados de libertad. Hay problemas, voy a ir adelantando, que son un poco más complicados. Es decir, que aquí estoy diciendo igual al número áreas para determinar la posición del sistema. Este es el caso más fácil. Es lo que se llama voy a escribirlo lo más claro posible. Holónomos. Bueno, el nombre holónomos. En el cual justo tenemos eso. Tenemos que el número de grados de libertad va a ser el número de coordenadas. Anda, ¿me estás hablando de eso? O sea que hay otro tipo de problemas. Imaginaos lo siguiente, uno fácil. Tenemos un balón de playa. ¿De acuerdo? Una superficie esférica de radio R, y con esto lo voy a dejar. Y tengo una bolita sobre la superficie de esa esfera, si queréis bajo la acción de la gravedad. ¿Cuántas coordenadas necesito yo para determinar la posición de la bolita en cualquier momento? ¿2? Depende si se encuentra en contacto, pero a lo mejor llega un momento en que se separa de la superficie del balón de playa, y en ese momento necesitas 3. Claro, aquí la condición es, si aquí pongo el origen, X, Y, Z, la ligadura es que X cuadrado
coordenadas cartesianas, y cuadrado más z cuadrado sea mayor o igual que r al cuadrado. Mayor o igual, no igual. Es decir, que hay problemas en los cuales las ligaduras no se expresan como igualdades entre las coordenadas cartesianas o de otro tipo, sino que se expresan como desigualdades. Ese tipo de sistemas son no holónomos, son más complicados de tratar. Y aquí lo dejamos. Hasta el miércoles.